medidas de seguridad y la mascarilla. Hola a todos, ¿qué tal? Como sabéis, ya todo el mundo tenemos que llevar mascarillas. Y lo que vengo a contaros hoy es intentar concienciaros que llevar la mascarilla no significa que podamos ir todo el mundo pegadito. Sobre todo si la mascarilla que utilizamos es una mascarilla higiénica barra quirúrgica. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque llevemos esa mascarilla, debemos de mantener nuestra distancia de seguridad con otras personas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como todos ya debéis de saber, y si no, lo digo ahora, las mascarillas que usamos, ninguna protegen al 100%. Es decir, hay pequeñas partículas, ¿vale?, que van a traspasar. Entonces, esas pequeñas partículas, si estamos muy cerca, tosemos con la mascarilla, por ejemplo, pueden salir hacia afuera y aunque a lo mejor que tú tienes mascarilla no entre en ti, posiblemente puede ser que por error manipulemos mal esa mascarilla y luego no nos demos cuenta, nos toquemos alguna parte de la cara y ya nos hemos contagiado. Entonces, simplemente era hablaros de eso y que se tome conciencia que aunque llevamos esa mascarilla, debemos de tener también esa distancia de seguridad y recordaros que para quitar o poner la mascarilla no se debe tocar lo que es la parte frontal ni trasera, ¿vale? Siempre por las gomas que van a ir o bien atadas detrás de nuestra cabeza o en las orejas, ¿vale? Tanto para ponerla como para quitarla. Y tampoco sirve, si la hemos usado, darle la vuelta para usarla por el otro sitio, ¿vale? Por el otro lado. Las mascarillas son de un solo uso, a no ser que venga especificado lo contrario, la cual serán lavables con las correspondientes medidas higiénicas necesarias, ¿vale? Además, y antes de terminar, quería daros otro consejo. Cuando vamos a comprar una mascarilla, hoy día mucha gente recurre a internet porque no encuentra la tienda de su pueblo, de su ciudad, la tienda de su barrio, o tienda un poco más alejada, porque, bueno, actualmente es un producto muy demandado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no nos estén vendiendo algo que al final no nos sirva. Es decir, algo que nos vende como mascarilla higiénica, como mascarilla FFP2, etcétera, y realmente tiene forma de mascarilla, pero son, digamos que, falsas. No. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si la mascarilla que nos están vendiendo es verdadera o no? Bien, yo tengo aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, tengo aquí una caja de mascarillas higiénicas y tiene que veniros con una especificación, ¿vale? Una norma de construcción, ¿vale? En este caso es una norma de la Unión Europea en el que nos indica que no es una mascarilla quirúrgica, sino que está construida según las normas para mascarillas higiénicas y que no es reutilizable. Bien, luego tengo aquí una mascarilla FFP2, ¿vale? En el que tiene que tener obligatoriamente estas siglas. CE, ¿vale? CE, EN y la numeración que sea. Dependiendo del material, la forma de construcción, pues tendrá a lo mejor una numeración u otra. Pero es importante que tenga esa CE. ¿Y qué pasa si es una mascarilla quirúrgica? Pues la mascarilla quirúrgica también tendrá que tener su código, ¿vale? Por ejemplo, en la caja que os enseñé antes viene ejemplos del reglamento europeo para esas mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Y viene aquí en chiquitito diciendo, estas son las quirúrgicas que no es esta caja, ¿vale? Esta caja es este código. Bien, todos estos códigos voy a ponerlo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que la tengáis a mano. Que cuando compréis algún tipo de mascarilla estéis seguros que es mascarilla verdadera y que no os timen. Así que nada, deseo que tengas mucha salud, hagamos las cosas bien y todo nos irá bien a todos. Como siempre, darte las gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.